¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Agenda Económica de día lunes 10 de agosto. Gracias por acompañarnos a esta hora. Estamos en vivo. Son las 7 de la tarde con 30 minutos en una jornada donde ya está concluyendo el trámite de la mega reforma al proyecto de ley de reconstrucción en el Congreso. Y de eso vamos a tratar primero en esta edición de Agenda Económica porque recién nada más acaba de concluir la votación de los vetos presidenciales que había presentado el gobierno en torno a algunos de los aspectos que se incluyeron en el trámite por parte de parlamentarios, fundamentalmente de oposición. Vamos a ir al contacto desde el Congreso Nacional con Nicolás Donoso, que nos va a contar qué fue lo que ha ocurrido con esta votación. ¿Cómo estás, Nico? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Seba? De hecho, acaba de terminar de hablar el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, porque hay un nuevo triunfo que se anota el Ejecutivo acá ya en la parte final de la tramitación de la mega reforma. Finalizó su tramitación procedimentalmente, pero lo cierto es que faltaban los vetos. Hace prácticamente una semana hizo ingreso de aquello el Ejecutivo. Finalmente se terminaron votando por separado las tres disposiciones que buscaba impugnar el gobierno y lo logró con éxito. De hecho, prácticamente los tres se aprobaron con un piso entre 74 y 75 votos. Se requería de la mayoría de los presentes, por tanto no hubo riesgo alguno, pese a que la democracia cristiana, por ejemplo, Seba, que en voto de la diputada Priscila Castillo había votado favorablemente en la Comisión de Hacienda, acá decidieron por mayoría rechazar en el hemiciclo. El PDG, por ejemplo, gran parte de sus diputados se terminaron absteniendo, pero no hizo falta ninguna de las colectividades para poder visar este aspecto. Y finalmente, entonces, lo que respecta a los vetos, tanto por el anatocismo, también por el olvido al derecho al olvido financiero, por alguna deuda y el pago a 30 días de las pymes, terminaron entonces visándose lo que decíamos con un piso entre 74 a 75 votos. Se termina la tramitación como tal acá en la Cámara de Diputados, pero falta el Senado. Mañana la Comisión de Hacienda, presidida por el senador Javier Macaya, va a sesionar durante parte de la jornada para poder votar eventualmente estos vetos, y de allí va a pasar al hemiciclo, a la sala del Senado, donde se debería votar el miércoles. Esta semana entonces terminaría la tramitación de los vetos con éxito probablemente para el Ejecutivo, y solamente estaría faltando el apartado del Tribunal Constitucional luego de que declararan visible los tres requerimientos de la oposición que impugnaban, por ejemplo, invariabilidad tributaria y también indemnización por una eventual resolución de calificación ambiental anulada para alguna empresa. Pero se va allanando el panorama final para el gobierno. No hubo ningún tipo de complicación, como lo señalábamos, era muy complejo, difícil para las pretensiones de la oposición que se terminarán cayendo, y van avanzando también otras iniciativas ahora también del Ejecutivo. Por ejemplo, lo que respecta al crédito hipotecario, que se terminó visando, una iniciativa ingresada la semana pasada que se tramitó rápidamente en la Comisión de Hacienda de la Cámara, se votó en la sala, se aprobó por amplio margen, pasó al Senado, y esta jornada la Comisión de Hacienda terminó también aprobándolo por unanimidad, y por tanto ya se va a votar en la sala entre mañana y el miércoles, y por eso avanza la agenda entonces del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, rápidamente acá en el Senado, también en la Cámara de Diputados, respecto a mega reforma y también este proyecto que les comentábamos. Sí, bien interesante lo que menciona, un repaso rápido. Estos tres vetos tenían que ver con asuntos que se incorporaron en el trámite, que el gobierno planteaba, suenan bien en términos del titular, ¿no? La posibilidad de terminar con el cobro de intereses sobre intereses, que es el anatocismo, o la idea del olvido financiero, pero tenían repercusiones también desde el punto de vista de la operación del sistema financiero en nuestro país también. Y así lo advirtieron distintos expertos respecto a los efectos negativos que podía tener en cuanto podía encarecer el acceso al crédito. Esos asuntos ya quedan finalmente descartados entonces con este veto presidencial. Y muy interesante lo que mencionas también sobre el proyecto del subsidio, la exención del subsidio al crédito hipotecario, porque esta herramienta, Nico, en conjunto con otras que se aprobaron en el proyecto de ley de reconstrucción, están orientadas fundamentalmente a reactivar la actividad de la construcción. Reactivar primero el sector inmobiliario, vendiendo aquellas unidades que ya están construidas, y después de eso entonces reactivar la construcción de nuevos proyectos. O sea, está hilado de alguna manera con el mismo proyecto de reconstrucción. Claro, Seba, de hecho, en un apartado del proyecto de mega reforma se incluía la exención del IVA a la primera vivienda por los próximos 12 meses. Y eso va relacionado íntimamente con el proyecto que ingresó el Ejecutivo hace prácticamente 2 semanas y que se ha tramitado con bastante celeridad, tanto en la Cámara como lo pudimos ver también en el Senado. Podía ver la luz inclusive durante esta misma semana. Exactamente, y eso va a significar entonces un avance bien importante, al menos en la agenda que está planteando el gobierno, y para un sector que ha estado particularmente golpeado como el de la
el de la construcción. Ya veremos qué pasa entonces con el Senado, pero va bien encaminado, bien aspectado, de acuerdo a las expectativas que tiene el propio gobierno, estos 3 vetos que ya han sido votados en la Cámara de Diputados entonces. La información del momento con Nicolás Donoso desde el Congreso en Valparaíso. Gracias, Nico. Buenas tardes, Seba. Chao, que esté muy bien. Bien, y nos vamos a ir a otro tema para hablar de lo que está ocurriendo en el mercado laboral. El dato muestra una realidad bien difícil, pero cuando uno hace suma específicamente a algunos grupos de la población, se ven algunos problemas mucho más específicos que hay que ir abordando también. Y es el caso de aquellos desempleados que tienen alto nivel de formación, incluso universitaria, y que no logran encontrar trabajo. Es más, dentro de este grupo también se produce otro fenómeno, el del subempleo, que muestra un mercado laboral deteriorado. De eso nos cuenta la siguiente nota, Pilar Gutiérrez. El mercado del trabajo sigue arrojando cifras preocupantes, no solo por el desempleo nacional, sino por la situación específica de ciertos grupos. Incluso para quienes poseen mayores niveles de formación, el mercado laboral sigue adverso. Según las cifras del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, la tasa de desempleo de personas con educación superior completa se ubicó en 8,3%. La creación de empleo para personas con educación superior completa es muy insuficiente. Aquí ha habido un fuerte incremento de la prevalencia de la fuerza laboral con educación superior completa y eso es una muy buena noticia para el país, un capital humano más avanzado, ¿cierto? Sin embargo, eso no está exento de desafíos. Muchas veces estas personas que egresan de la educación superior no necesariamente encuentran empleo o un empleo adecuado a su nivel educativo. Lo preocupante no es solo que un grupo importante no encuentra empleo. El 37% de los que sí tienen trabajo en esta categoría está subempleado, es decir, están sobrecalificados para el tipo de trabajo que están realizando. Esta cifra también es de gran preocupación, porque estamos viendo que las personas con educación terciaria están subempleadas, es decir, les gustaría estar en otra ocupación, les gustaría que sus competencias tengan mayor relación con lo que estudiaron. ¿Por qué está pasando eso? Bueno, estamos en el mismo problema, la falta de crecimiento económico. Indicios de la debilidad que exhibe el mercado laboral, en donde contar con niveles de educación superior no estaría garantizando la empleabilidad. Para los especialistas, esto responde en parte al menor crecimiento de la economía, lo que no está permitiendo generar los suficientes puestos de trabajo para absorber a toda la fuerza laboral. Pero también hay factores estructurales que influyen. Tiene que ver con el descalce de habilidades que existen hoy día requeridas en el mercado laboral versus lo que tienen las personas. Hemos tenido un aumento en los niveles de educación superior en Chile en las últimas décadas o los últimos 20 años, que ha sido muy importante, pero también la calidad de las acreditaciones de educación superior también tiene bastante heterogeneidad. Los expertos sugieren medidas concretas para abordar el descalce entre las demandas del mundo productivo y la oferta formativa. Entre ellas, mejorar los indicadores de empleabilidad por carreras para contar con información a la hora de decidir, revisar los programas educativos y potenciar la reconversión laboral mediante la formación continua. Me parece que es importante una conexión mucho más estrecha entre el mundo académico y el mundo empresarial, de tal manera de ir generando los cambios necesarios para ajustar la demanda laboral a la oferta laboral en el ámbito profesional, la incorporación de prácticas tempranas, la formación dual, incorporación de la inteligencia artificial en los programas de estudio y una serie de otras medidas que también fomentan el desarrollo de habilidades o competencias conocidas antiguamente como blandas, pero que hacen la diferencia, como el liderazgo, la comunicación. Pero además, otros especialistas mencionan que podrían revisarse aspectos ligados al financiamiento de la educación superior. El financiamiento tiene que estar ligado en parte a la empleabilidad de sus egresados, justamente para poder ir reduciendo el espacio de carreras que generan egresados que luego enfrentan una altísima tasa de desempleo o de subempleo por calificaciones. Carreras ligadas al área de humanidades y de servicios personales como el turismo, hotelería y gastronomía son algunas de las que tienen mayor desempleo entre las personas con formación universitaria completa, mientras que carreras ligadas al área de salud exhiben un menor desempleo gracias a factores estructurales como el envejecimiento de la población.
Bien, nos vamos a ir a otro tema. Noticias importantes de este día lunes, el día de los mineros y las mineras, donde Codelco ha recibido una noticia bien importante. Precisamente en frente de los trabajadores de Codelco se anunciaba que la decisión adoptada por el gobierno para este año 2026 es capitalizar el 100% de las utilidades correspondientes a 2025. Es una noticia muy relevante porque es la primera vez en sus más de 50 años, dicen desde el gobierno, que se autoriza entonces este nivel de capitalización. Eso quiere decir que las utilidades de Codelco del año 2025 quedarán dentro de la misma empresa, lo que parece una decisión razonable en un esquema de negocios. En el caso de Codelco nunca ha sido un tema tan sencillo. Tiende el dueño, que es el Estado, a retirar, si es que no la totalidad, buena parte de las utilidades que genera esta empresa. De hecho, en distintos análisis se ha enfatizado que es una situación muy particular la que vive Codelco. Los niveles actuales de deuda que tiene, superiores a los 25.000 millones de dólares, se explican en gran medida porque los gobiernos anteriores, de manera sucesiva y de distinto signo político, han descapitalizado a la misma empresa y la han obligado, en definitiva, a recurrir al endeudamiento. De esta forma, entonces, con el anuncio que ha confirmado el presidente José Antonio Kast, los 2.423 millones de dólares de utilidades del año anterior quedarán dentro de la empresa. El presidente decía que tenían que recuperar ese orgullo nacional que es Codelco, este símbolo, todos lo hemos visto y lo llevan a ustedes allí, al lado del corazón, y es el que cuidarlo, hay que atesorarlo, decía el mandatario en frente de los trabajadores de la empresa estatal. El viceministro de Minería y Economía, por otro lado, fue quien confirmaba esta decisión de retener el 100% de los remanentes como una inyección directa que permanecerá íntegramente en la empresa y que forma parte de lo que el viceministro explicó es el plan de recuperación que encabeza el presidente del directorio, Bernardo Fontaine. Y nos vamos ahora a un resumen de noticias con algunos temas importantes de esta jornada, partiendo por el nombre del nuevo subsecretario de Hacienda, Sebastián Valebona. Es el designado como reemplazo de Juan Pablo Rodríguez tras su salida del cargo. Valebona es abogado de la Universidad Católica y tiene una especialización en Derecho Tributario por la Universidad de Leiden en Países Bajos. Y hasta la fecha de su nombramiento se desempeñaba dentro del mismo ministerio como coordinador de políticas tributarias, además de ser académico en las universidades Católica y Adolfo Ibáñez. Antes de su llegada al gobierno trabajó también en la consultora PwC Chile como especialista senior en el área tributaria. Y dentro del ministerio, Valebona fue una de las personas que participó activamente en la tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional junto al equipo del Ministerio de Hacienda. Y nos vamos a otro tema en materia de negocios. CAP entregó sus resultados. Hemos reportado varios de ellos de otras empresas también en los últimos días y en este caso fue un registro negativo el que alcanzó la empresa acerera. El grupo CAP, la compañía de acero del Pacífico, registró pérdidas por casi 57 millones de dólares durante el primer semestre del año, en una cifra similar a la del mismo periodo del año anterior. La compañía registró un aumento, eso sí, de 8,2% en sus ingresos durante este mismo periodo. Su EBITDA, tanto, aumentó en 4,9% y redujo su deuda en 91 millones de dólares en relación al cierre del año 2025. En cuanto al detalle por segmento, la minería registró el mejor desempeño operacional, con un aumento de casi 15% en los ingresos, que superaron los 680 millones de dólares. Y nos vamos ahora a la industria salmonera, que ha anotado un primer semestre récord en términos de exportaciones de estos productos a nivel global. De acuerdo a un reportaje que publicó el diario La Tercera, las exportaciones de salmón desde nuestro país alcanzaron los 3.939 millones de dólares entre enero y julio de este año. Eso representa un aumento entonces del 5% en relación al mismo periodo del año 2025. De acuerdo a este análisis de La Tercera, con información del Banco Central, desde el 2003 a la fecha, la salmonicultura ha registrado un aumento de 493% en el valor de sus exportaciones,
Así es como ha logrado convertirse en la segunda industria más importante en términos de exportaciones a nivel nacional, solo superado por la minería del cobre, por supuesto. Estados Unidos, en tanto, sigue siendo el principal destino comercial para el sector salmonero. Bien, con esta información nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Ya seguimos con la segunda parte de Agenda Económica. Estamos de vuelta, seguimos aquí en Agenda Económica y en la entrevista de hoy queremos profundizar en la experiencia comparada respecto al mercado laboral y qué caminos de solución se pueden ver en el horizonte, sobre todo desde el punto de vista de la experiencia de países que ya han recorrido un camino potenciando, por ejemplo, la formación técnica. Vamos a conversar de este tema junto a Lorena Olivares, gerenta de formación dual y capacitación de la Cámara Chileno-Alemana de Comercio. Gracias por estar con nosotros, Lorena, bienvenida. Hola Sebastián, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, en la primera parte del programa conversábamos sobre lo que está ocurriendo en el mercado laboral, no solo por la cifra de desempleo general, también por el subempleo en algunos segmentos y eso sumado a diagnósticos que se han hecho en el último tiempo. Es interesante mirarlo a la luz de experiencias en otros países. Lorena, cuéntanos en qué podemos sacar como lección principalmente de la experiencia alemana en este sentido. Bueno, Alemania tiene mucho que decir en este sentido, sobre todo porque cada año un poco más de la mitad de cada generación que egresa del colegio opta por una formación vocacional, que es una formación técnica. Por lo tanto, ellos son el motor de la economía alemana y esta formación se realiza por defecto en modalidad dual, en el cual la industria participa en el 70% del tiempo de la formación. Por lo tanto, realmente la empresa acá es el espacio formativo, obviamente que combinado con su escuela. Cuéntanos en qué consiste específicamente esa experiencia en términos concretos. ¿A qué te refieres con esa formación dual? Bueno, esta es una formación ya que viene desde la tradición del medioevo, pero que hace 80 años ya se estructuró bajo leyes de formación, en el cual la industria participa, como te contaba, muy grande porcentaje de tiempo, y el resto del 30% los jóvenes se forman en su escuela de formación, entre 2 y 3 años y medio. Lo característico de esto es que en esta formación es una formación en la cual está basada en una mesa tripartita, en el cual está el Estado, está la empresa y también están otros actores sociales como sindicatos, en el cual se decide cuáles son las carreras que se necesitan, cuál es la actualización. Hay es un sistema bien articulado y sistemático que trabaja en este sentido. Sí. Y como tú hablabas... ¿Qué ventajas tiene esta formación desde el punto de vista de la empleabilidad, por ejemplo? A eso iba. Como tú hablabas, que nos estamos con un desafío tremendo en Chile con el desempleo juvenil en Chile está alrededor del 23% en los últimos meses, está medido. En Alemania este sistema está alrededor del 6-7%, es el más bajo de la Unión Europea. Por lo tanto, se alinea la oferta y la demanda, la oferta formativa con la demanda de la industria. Por lo tanto, los jóvenes saben que están estudiando para puestos que realmente se van a necesitar. Exacto. Y eso es bien interesante. De nuevo, a la luz de lo que veíamos en nuestra nota con la que partimos el programa, hoy día existe un descalce precisamente entre la formación y lo que el mercado está demandando. Es decir, se están formando muchos jóvenes en profesiones que no son tan demandadas y que no tienen tanta empleabilidad. De alguna manera, este sistema resuelve eso al hacer ese match entre lo que el mercado busca y la formación de, en este caso, los espacios técnicos. Exacto, lo alinea. Y a la vez también se puede incorporar las actualizaciones de cada carrera, de cada especialidad de manera más rápida, ya que generalmente la industria avanza más rápido que el equipamiento que puedan adquirir los centros de formación. Porque entonces también están aprendiendo con el último equipamiento, con la última tecnología y también en un contexto laboral. Y tú también lo mencionaste, que no solo aprende lo técnico, sino también toda la parte socioemocional, conducta laboral, que son las soft skills.
Exacto. Y además en un contexto de cambio tecnológico, me imagino que eso cobra más relevancia todavía, ¿no? O sea, siempre ha habido modificaciones tecnológicas. El tema es que hoy día la velocidad a la que va esto es mucho más alta. Tal cual. Ahora la IA, la industria 4.0 y toda esta tecnología, generalmente la educación va a ir un pie atrás, tratando de alcanzarlo, y es la industria la que mueve el cerco, es la industria la que lo incorpora para poder obtener y tener la productividad necesaria para ser competitivo. Sí. Lorena, desde un punto de vista institucional, ¿qué es lo que se necesita para avanzar hacia modelos de esta naturaleza? Me parece que es un tema bien relevante pensando en que vendrán cambios propuestos por el gobierno probablemente que buscan generar modificaciones en el mercado laboral y también en el ámbito formativo. Necesitamos, bueno, en Chile tenemos igual una gran experiencia. Tenemos alrededor de 182 liceos de educación media técnica profesional en formación dual. Tenemos también experiencias en CFT como INSALCO, que es el Instituto Superior Alemán. Tenemos IP, tenemos Arauco Duoc en el sur. También está la universidad como la UDD con ingeniería con la empresa. O sea, tenemos ejemplos, pero nos falta... Excelente. Estos jóvenes realmente tienen una mejor empleabilidad y no solamente que lo contrate la empresa que los forma, sino cuando sale también ya ha ganado 2, 3 años de experiencia, los cuales se les nota. Y ¿qué nos falta? Arquitectura. Nos falta una gobernanza de este sistema, nos falta realmente plantearnos como Chile el ir hacia este camino, tomarlo en serio. España tomó la decisión hace 2 años de que su formación técnica superior es también por defecto modalidad dual, con un menor porcentaje, con un 20%, un 35% de formación en la empresa, pero ya es una decisión país. Yo creo que eso nos falta de demostrar que esto ya puede replicarse y escalarse. Claro que sí, y parece un momento muy oportuno además para analizar este tema. Lorena, muchísimas gracias por esta conversación con Agenda Económica. Gracias, Sebastián. De esta forma cerramos esta edición. Gracias por acompañarnos. Quédense con nosotros. Comienzan las noticias del día en CNN Prime con Mónica Renco.